Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir la palabra de Dios. Ese es el tema de hoy, la palabra de Dios. Venimos hablando sobre el reino de Dios. Compartimos sobre la parábola del sembrador. Y Jesús hablaba, el sembrador salía a sembrar la palabra. Habla sobre los terrenos y nos compartía de el buen terreno para dar fruto. Para llegar a dar fruto, compartía que era necesario persistir en la palabra, perseverar en ella. Pero debemos de saber claramente qué es la palabra de Dios para perseverar en ella. Debemos de saber claramente qué es la palabra de Dios para poder perseverar en ella, para dar fruto. Debemos de oír la palabra, debemos de hacer la palabra y perseverar en ella. En el tiempo, la primera vez que aparece la palabra evangelio es en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí vemos que la primera vez que aparece la palabra del evangelio en la Biblia la nombra Jesús. Y Jesús dice que él predicaba el evangelio del reino. La palabra evangelio es nueva en la historia de la humanidad. Solo aproximadamente hace 2021 años es que aparece la palabra. Y evangelio son las buenas nuevas. Buenas nuevas. Luego avanzando para unos identificar bien qué es el evangelio, porque es algo nuevo, el evangelio del reino. En Lucas capítulo 5 habla sobre cuando Jesús va a llamar a Pedro y sucede la pesca milagrosa. Pedro ha trabajado toda la noche y no ha encontrado nada. En esa historia, al iniciar la historia, en Lucas capítulo 5, versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En el anterior versículo vimos que Jesús predicaba el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? La gente se agolpaba, iba en la multitud para escuchar la palabra de Dios. Quiere decir, el evangelio contiene la palabra de Dios. Cuando decimos el evangelio, las buenas nuevas, es la palabra de Dios. Esa palabra es la cual debemos de oírla. Dios alumbra el entendimiento, dice la parábola que vimos hace 8 días, para recibirla con mansedumbre, humildes, que la necesitamos. Debemos de hacerla, practicar, debemos de hacer la palabra y perseverar en ella. Dice en la Biblia que nació bajo la ley. Jesús nació bajo la ley. Jesús hizo los ritos, las ceremonias, las fiestas que se celebran en la ley. Pero cuando Jesús hablaba y compartía, no hablaba acerca de esos ritos, esas ceremonias, esos preceptos, esas reglas, sino que hablaba la palabra de Dios. Él predicaba el evangelio del reino. ¿Y qué es evangelio del reino? Es
la palabra de Dios. La gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 17. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice: por medio de Moisés dio la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La Biblia nos dice que Dios dio por medio de Moisés la ley. La ley es lo que contiene todos los preceptos. Cuando decimos la ley de Moisés, contiene los preceptos, las reglas, las fiestas, las cuales celebra el pueblo de Israel. Debemos de identificar claramente, y oramos, que Dios alumbre ahí nuestro entendimiento para ver claramente qué es la palabra de Dios. Porque esa es la que es necesario oír, esa es la que oímos, que alumbra nuestro entendimiento para hacerla, y luego de hacerla, perseverar en ella. De esta manera, en ese proceso, vamos a dar fruto. El fruto es que se manifieste valga la redundancia, el fruto del Espíritu en nuestro proceder para disfrutar de su reino aquí en la tierra, que es gozo y paz, que es independiente de las circunstancias y el entorno. Significa que el alma nuestra la inunda la palabra de Dios. En medio de las diferentes circunstancias y situaciones aparece la fe, aparece la paciencia, el amor, pero nada de esos que hemos hablado, ni el amor, ni la paciencia, ni la fe, ni la bondad, ni la mansedumbre, ni la templanza, la genera nuestra voluntad, la genera nuestra capacidad, la genera nuestra inteligencia, lo genera el entorno, nada. Debe ser claro hoy, oramos, que ese amor, esa paciencia, ese gozo, ese fruto lo genera es Jesucristo el Señor, la palabra de Dios, la va generando en nosotros al tener la relación con Él. En este pasaje que leímos de Juan 1:17, vemos que Dios da la ley a Moisés para el pueblo de Israel. Pero luego, por medio de Jesucristo, vino la gracia y la verdad. Aparece otra palabra que es gracia. Ya hemos visto evangelio, la palabra de Dios y ahora gracia. Una historia la cual nos permite ver claramente y se compara entre la gracia, que es el evangelio, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está contenido en el evangelio. Decimos evangelio, buenas nuevas. ¿Qué contiene el evangelio? La palabra de Dios. Hay un pasaje de Jesús donde vemos claramente la ley que fue dada a Moisés y la palabra de Dios, la cual predicaba Jesús. Está en Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7 está la historia donde los fariseos y los escribas, recuerda, los escribas conocían la ley, eran doctos en la ley y la enseñaban. De esa secta de los fariseos era Saulo de Tarso. Los fariseos trataban de cumplir la ley, eran exigentes con ellos mismos y con los demás, exigían que cumplieran la ley. Estos escribas y estos fariseos le traen a una mujer y le dicen a Jesús, se la colocan al frente. Vamos a leer el versículo en Juan capítulo 7, versículo del 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Los escribas y los fariseos conocían la ley que fue dada
por medio de Moisés. Dios la dio por medio de Moisés. ¿Qué los regía a ellos en la relación con Dios y en el comportamiento con los demás? La ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Son preceptos, reglas sobre la relación del hombre con Dios y cómo se deben relacionar las personas. En este caso, una mujer sorprendida en adulterio, la ley decía que había que apedrearla. Eso fue dado por Dios a solo el pueblo de Israel. Pero ellos, los fariseos y los escribas, sabían que Jesús estaba hablando cosas diferentes a la ley. Por eso lo van a buscar. Si Jesús estuviera compartiendo los preceptos, las reglas de la ley, los fariseos no le van a ir a hacer esa pregunta con los escribas. No necesitan, porque habla lo mismo que la ley de Moisés. Jesús hizo los ritos, las fiestas, porque él nació bajo la ley, sometido. Él se humilló. Pero cuando iba a hablar, él ya compartía la palabra de Dios. Van y le llevan la mujer y le preguntan, ¿tú qué dices? Cuando le dicen, ¿tú qué dices? Le están diciendo es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Tú qué dices? Usted, Jesús, ¿qué es lo que dice? Usted habla del evangelio del reino. Usted habla de la palabra de Dios. ¿Qué dice eso? Porque es diferente al mandato que fue dado por medio de Moisés en la ley. La ley encierra todos los ritos, ceremonias y fiestas. Hacia Dios, en relación del hombre hacia Dios, Dios le colocó esos ritos del hombre hacia Dios y el comportamiento entre los hombres. Eso es la ley. Pero ellos ya escuchaban que Jesús hablaba algo diferente. ¿Qué hablaba Jesús? La palabra de Dios. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento hoy para ver claramente qué es la palabra. Y está en toda la Biblia. Cuando le llevan a la mujer y le preguntan, Jesús los mira y les dice que si alguno está libre de pecado, de falta, porque la mujer había cometido una falta. Si alguna persona que llevó a esa mujer delante de Jesús estuviera libre de faltas, o sea, que no cometiera ninguna falta, que podía, lo autorizaba a que le tirara una piedra. Tírele una piedra. Cada uno se revisó su vida y vio que cometían faltas, que cometían pecado, que cometían una falta que los separaba. Todos se fueron. Todas las personas se fueron. Quedó la mujer sola frente a Jesús. Vamos a ir al versículo 10 y 11. Juan capítulo 7, versículo 10 y 11, al continuar la historia. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Le preguntó Jesús a la mujer. Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús le dijo, ni yo te condeno. La ley que Dios dio, porque la ley la dio Dios por medio de Moisés, al pueblo de Israel solamente era condenación. ¿Qué es la ley? Se resume en una palabra, condenación. Esclavitud. Todas las personas se fueron y dice, ninguno me condena. Cuando estuvo sola frente a Jesús, Jesús le dijo, ni yo te condeno.
La palabra de Dios no nos condena. La ley condena. La palabra de Dios no nos condena. Pero no avala la falta, que es lo que a veces la gente piensa sobre la gracia, sobre la palabra de Dios, el evangelio del reino, en el cual debemos de perseverar para poder dar fruto. Si no tenemos claro qué es la palabra donde debo de perseverar, pues no vamos a dar fruto. Pero si tenemos claro en qué hemos de perseverar, la vamos a valorar y vamos a hacerla y a perseverar en ella, sabiendo que vamos a tener una vida sobrenatural aquí en la tierra. Recordemos, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. La palabra de Dios no condena, pero transforma. Cuando le dice, no peques más, la mujer siente el amor de Dios, la palabra de Dios, la cual la transformó para que esa acción indebida no volviera a aparecer. No peques más. Esa transformación es la que hace la palabra de Dios, en la cual nosotros al oírla, al entenderla, el buen terreno, al oírla, al entenderla, al hacerla y perseverar en ella, transforma nuestra vida. Y disfrutamos del reino de Dios aquí en la tierra. Del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, en este pasaje vemos claramente la diferencia entre los preceptos de la ley, en este caso era apedrear a la mujer en caso de encontrarla en adulterio. Y encontramos la palabra de Dios, la cual no condena, sino que perdona. No avala, perdona y transforma. La ley condena y no transforma a la persona. La palabra de Dios no te condena, es libertad y transforma nuestro comportamiento. En este pasaje vemos qué es la palabra de Dios. Es perdón, el cual no tiene la ley. ¿Qué es la palabra de Dios? Amor, el cual no tiene la ley. ¿Qué es la palabra de Dios? Transforma, lo cual no puede hacer la ley. ¿Qué es la ley? Los ritos, las ceremonias, los preceptos, los mandatos, las reglas que Dios le dio al pueblo de Israel para comunicarse con él y para que se relacionaran entre las personas. Y cómo debían de relacionarse con los otros pueblos que no conocían a Dios. Esa es la ley. Solo para el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios es libertad, es amor, es perdón y transforma el comportamiento. Ambas están en la Biblia. En la Biblia encontramos la ley y encontramos la palabra de Dios. Dios nos llamó para alumbrar nuestro entendimiento de esa palabra de Dios, la cual dice el Evangelio que ha sido implantada en nosotros. Y todos nosotros llegamos con la palabra de Dios. Dios nos llama y alumbra nuestro entendimiento. Recuerda la parábola del domingo. Si no han escuchado la parábola del sembrador, les animo. 3 domingos sobre la parábola del sembrador. Escuchémosla. Porque es necesario entender la palabra de Dios. Y para entender la palabra de Dios, debo de orar a Dios para que alumbre mi entendimiento y perseverar en leerla. Si no entiendo hoy, no puedo retirarme y decir, no entiendo y no vuelvo a leerla. El mensaje de la parábola es que debo de perseverar. Sí, Señor, hoy no entiendo, pero te clamo que entonces mañana, pasado mañana, el tiempo pueda comprender. Pero no puedo dejar de leer la palabra, esa relación con Dios, porque no la entienda. Porque entonces no vamos a llegar a dar fruto de esa palabra, que es diferente a la ley. Ahora vamos a mirar unos versículos donde nos muestra claramente
el Evangelio de la Gracia habla de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Eso que dijo Jesús, predicaba el Evangelio del reino, la gente se agolpaba a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les hablaba Jesús? Pues Jesús no les hablaba sobre apedrear a la mujer que fuera encontrada en adulterio. De eso Jesús no le hablaba, porque eso es lo que hablaba la ley. Jesús no les hablaba de ojo por ojo, diente por diente, porque eso era lo que hablaba la ley. Jesús habla la palabra de Dios, que es opuesta a la ley. ¿Qué es la ley? Los preceptos, los mandatos, las fiestas que dio Dios al pueblo de Israel. La palabra de Dios que comenzó a compartir Jesús es para todo su pueblo sobre la tierra. La ley es solo para el pueblo de Israel. Vamos a ir a mirar los versículos que nos muestra claramente qué es la palabra de Dios. Y pedimos a Dios nos alumbre el entendimiento para verlo claramente y el por qué todos los días debemos de leer su palabra. ¿Por qué es un privilegio leer su palabra? ¿Por qué necesitamos su palabra? Para eso Dios nos llamó. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús también dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios. No solo de pan. O sea, no solo con alimentar el cuerpo físico podemos vivir. Desayuno, almuerzo y comida. Eso hay que hacerlo, sí, pero no es suficiente. Pero ese pan también tiene otro símbolo, que es la parte natural, material, de los bienes. No solo por tener un bienestar económico vamos a estar bien. Es necesario, recuerda, no solo de pan vive el hombre. O sea, el bienestar económico, Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Es necesario, pero no es suficiente. Es necesaria la palabra de Dios. Vital. Vamos a mirar los versículos, lo cual nos muestra qué es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mira lo maravilloso que dice estos versículos. Renacidos es nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que para poder disfrutar del reino de Dios era necesario nacer de nuevo. Nicodemo conocía la ley. La ley, preceptos, reglas, mandatos, fiestas. Él la conocía. Cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo a Nicodemo, Nicodemo pensó, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Como que me complicó la cosa para disfrutar el reino de Dios. Porque la ley está afuera. Todo lo de la ley se ve, todos los ritos, las ceremonias, todo es por vista, obras. Mas la palabra de Dios es por fe y aparece una palabra
nueva. Pues comenzamos a ver que Jesús habló cosas que eran nuevas. Evangelio, la palabra de Dios, fe, amor. Eso no eran palabras que eran normales que conociera el pueblo de Israel, no. Cuando no se refiere al cuerpo, se refiere a la manera de pensar. Cuando Jesús muriera y resucitara, que Jesucristo viviera en nosotros. Eso no era para él. El reino de Dios comienza es cuando Jesucristo vence. Las generaciones de ahí en adelante, todos los escogidos que han llegado y nosotros ahora podemos disfrutar de ese reino. Cuando Dios nos llama, todos los escogidos llegamos en el reino. No lo sabíamos. Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Ah, la palabra de Dios. ¿Será que la palabra de Dios es apedrea a la mujer que fue encontrada en adulterio? En el ejemplo que estamos viendo hoy. No, eso es lo que contiene la ley. ¿La dio Dios? Sí, la dio Dios. La dio Dios. Pero esa no es la palabra de Dios. Oramos que sea claro, está todo en la Biblia, pero esa no es la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios no hace renacer la persona. Sino Nicodemo conocía eso. Entonces Nicodemo no era necesario decirle que necesitaban nacer de nuevo. Porque es que Nicodemo conocía que tenía que apedrear a la mujer en adulterio. Pero había algo nuevo que era la palabra de Dios. Que no era para él. Recuerda que todo lo que habló Jesús no era para la generación que estaba con él. Toda esa palabra que Jesús habló era lo que iba a comenzar a funcionar cuando él venciera. En el momento que resucita, de ahí en adelante que comienza su presencia en todos los escogidos, es todo lo que habló Jesús se comenzaba a aplicar, a funcionar. Entonces esa palabra la compara y le dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La gracia nos fue dada antes de los tiempos. La palabra de Dios permanece para siempre. La gracia nos fue dada desde antes. Los preceptos, las reglas, los mandatos que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés tiene un inicio, que es el monte Sinaí. Antes del monte Sinaí, es decir, ejemplo, Noé no conocía la ley. Abraham no sabía de la ley. Jacob tampoco. Isaac no. José menos. Cuando abras la Biblia, inicias los primeros libros, no está la ley, porque Dios no la ha dado, porque tiene un inicio. ¿Y ese inicio cuándo es? Cuando Él ya ha formado su pueblo. Recuerda que Él llevó a Egipto la familia de Jacob y se multiplicaron en Egipto, se multiplicaron hasta ser un pueblo. Cuando ya es pueblo, Dios los saca hacia su tierra. Y en la mitad del camino es que les entrega los preceptos, las reglas, los mandatos que se llama la ley, para relacionarse con Dios y entre ellos y con los demás pueblos. Eso es la ley. Preceptos, mandatos, fiestas. Nicodemo conocía todo eso, pero todo eso no le permitía disfrutar del reino de Dios. En el versículo 25 de Primera de Pedro, capítulo 1, nos muestra qué es la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces dice, es decir, que no cambia, es seguro. ¿Por qué debo leer la palabra? Porque todo cambia, familia. La filosofía, el pensamiento del hombre respecto a las cosas cambian. Modas y tendencias. Estamos en un tránsito a la formación del último imperio sobre la tierra. Y el pensamiento del hombre está cambiando y la gente lo está aceptando.
En la profecía nos dice qué va a pasar. Tiempos peligrosos, el carácter del hombre, las personas, la manera de pensar de la masa. Pero en medio del mundo está su pueblo, somos nosotros. ¿Sí? Dios nos llamó para movernos conforme a la palabra de Dios que permanece para siempre, no cambia, es la misma. Pero la moda y la tendencia, hablando del pensamiento, va a ir cambiando. Entonces usted encuentra la historia universal que en el siglo XV, ¿cómo era el pensamiento? En el XVIII, que en el XIX, que en el XX, y en el XX por décadas. Y los pensamientos iban cambiando. ¿Y cómo es el pensamiento ahora? Pero la palabra del Señor permanece para siempre, es la verdad. Ahí no vamos a estar perdidos. Porque el pensamiento del hombre dice, este es el camino, va a dar un precipicio. Jesús dijo, yo soy el camino, la palabra de Dios. Entonces, el versículo 25 dice, al continuar, y esta es la palabra, venga, identifiquemos la palabra porque usted está hablando de la palabra de Dios, Jesús, pero, y entonces lo que Dios le dio a Moisés y la doctrina del hombre, identifiquemos qué es la palabra. Entonces dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es la palabra? La que ha sido anunciada por el Evangelio. O sea, el Evangelio contiene la palabra de Dios. ¿Y la ley de Moisés es el Evangelio? No es el Evangelio. Leímos Juan 1:17. Dios por medio de Moisés fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. ¿Recuerdas la palabra gracia? El versículo 25 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que permanece para siempre es la que es anunciada por medio del Evangelio. Y recordemos que al inicio de la prédica dijimos de que Evangelio lo pronunció Jesús. La primera vez, él predicaba el Evangelio del reino. El Evangelio es lo que nos permite disfrutar el reino aquí en la tierra. ¿Y qué contiene el Evangelio? La palabra de Dios. Ese es el Evangelio, que es diferente a la ley. Por ejemplo, Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley. Dios dio eso a Moisés y se lo entregó al pueblo. Dios lo dio a Moisés y lo entregó al pueblo de Israel. Esa era la manera de comportarse el pueblo de Israel. No el resto de pueblos, el resto de las naciones estaban sin Cristo, sin Dios. No conocían a Dios. Cuando Cristo vence y comienza el nuevo pacto de gracia, Dios está en nosotros, el Evangelio, la palabra de Dios, es para todos los escogidos de Dios que están sobre toda la tierra. En la China hay escogidos de Dios. En Tailandia hay escogidos de Dios. Y en Tailandia creen en Buda. Y hacen ceremonias y ritos, templos a Buda. Entre todas esas personas hay escogidos de Dios ahí. Habrá un día en que Dios los llame. Si no los llama, no es que se van a perder. Recuerda que el Evangelio es libertad. Conocer a la verdad y estará libre. No es condenación. Entonces, aún escuchamos, si usted no pertenece a este grupo, usted va a perderla, no va a ir al infierno. No va a tener la vida eterna, no. El Evangelio es libertad, la palabra de Dios es libertad. Sencillamente, si la persona de alguna parte del mundo o aquí en Colombia, Dios no le llama, porque sale el sembrador a sembrar la palabra, a regarla, a darla, que es lo que hacemos nosotros cuando le compartimos a la familia. Si Dios no le llama, pues la persona puede ser un escogido de Dios, solamente que no va a conocer la verdad. Para ser libre, ¿en dónde? Aquí. Pero si es un escogido de Dios, va a ir a la presencia de Dios. No hay condenación. Mensajes de libertad, de amor, no hay condenación. Llevamos la palabra y esperamos que Dios llame. Entonces la persona, por no leer la palabra, por no conocer el Evangelio,
la palabra de Dios, no significa que va a ir al infierno o al limbo o al purgatorio, no. Lo que sí es real es que al no conocer la palabra de Dios aquí en la tierra, va a ser esclavo, no va a ser libre, pero aquí. Aquí. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando Dios nos llama a nosotros, ya vemos claramente que nosotros cada día, a medida que pasamos la relación con esa palabra de Dios, somos libres. ¿Esclavos de qué? Pues de los deseos engañosos, de la ira, del odio, de la envidia, de la vanidad, de la amargura, de la frustración, del miedo, de la inmundicia, esclavos de la idolatría. ¿Qué hace la palabra de Dios que permanece para siempre? Nos libera. Entonces en el versículo 25 identifica, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si nos dicen a nosotros, usted debe guardar el sábado porque ese es el Evangelio, un minuto. El Evangelio anuncia que debemos de guardar el sábado, es decir, usted no puede trabajar, no puede hacer nada, debe dedicarlo a Dios, desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6. Entonces usted está leyendo, Dios ha alumbrado nuestro entendimiento, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Dice, la palabra de Dios, lo que Jesús predicó, el Evangelio, no dice eso. Eso lo dice, es lo que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Lo separamos. El pueblo de Israel está bien que él guarde el sábado, porque la ley fue dada para el pueblo de Israel por medio de Moisés. Y ellos sí, el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6, y guardan el día de reposo. Pero nosotros, el resto de la humanidad, no. La gracia fue para los gentiles, el resto de la humanidad que estaba sin Dios, que no conocía a Dios. Recuerda que cuando Pablo fue a Grecia a compartir la palabra, entró al sitio y vio una cantidad de ídolos. Y había un espacio que no había nada, sin imágenes, sin nada. Y había un letrero, no había nadie, un letrero, al Dios desconocido. Y ahí, entonces cuando llegó Pablo y miró esa cantidad de ídolos que tenían, que adoraban, y fue al que no tenía imagen, no había nada, solo un letrero, al Dios desconocido. Escucha, desconocido. Cuando Pablo llegó y le dijo, bueno, ese Dios desconocido es el Dios que vengo a hablarles. El resto de la humanidad no conocía a Dios. No conocía a Dios, que es algo nuevo sobre la historia de la humanidad también. Los indios, nuestros antepasados, no sabían de la existencia de Dios. Es algo nuevo, hace 2021 años sobre la tierra, es que todos los pueblos saben de la existencia de Dios. Antes era solo el pueblo de Israel. Ahora vamos a avanzar para ir aclarando aún más sobre la palabra de Dios, es el Evangelio. ¿Y ese Evangelio cuál es? Entonces vamos a ir a Tito capítulo 1, versículo del 1 al 3. Tito capítulo 1, versículo del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Señor Salvador. Nos vamos a quedar en el versículo 3. Leímos desde el 1 para leer el contexto. Pablo está hablando de quién es él, que Dios lo llamó. Y miremos el versículo 3.
y a su debido tiempo manifestó su palabra. La palabra permanece para siempre, siempre ha estado. Se manifestó, se mostró, se dejó ver, pero es por fe. Se manifestó. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. Vamos a hacer un alto. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era de la tribu de Benjamín. Era judío. Era fariseo de fariseos, cumplidor de la ley, celoso de Dios con respecto a la ley. Él pensaba que eso estaba bien. Como Nicodemo pensaba que lo que hacía estaba bien. Como los escribas y los fariseos, cuando le llevaron a la mujer a encontrar en adulterio, pensaban que eso estaba bien, que es lo que decía la ley. Pero mira lo que dice el versículo. Dios llama a Saulo de Tarso. Entonces, la ley no es la palabra de Dios, porque Saulo de Tarso conocía la ley. ¿Para qué era necesario que Dios llamara a Saulo de Tarso, le cambiara el nombre a Pablo y le revelara la palabra? Le manifestó la palabra y le dijo, predique, si ya él conocía la ley. Porque cuando Jesucristo llamó a Pablo, no le habló de la ley, porque ya la conocía, porque la ley estaba hace siglos, desde que Dios se la entregó a Moisés, pero esa no es la palabra de Dios. Por eso los últimos domingos hemos estado haciendo énfasis que la relación con Dios no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios, ni tampoco promesas, sino que es por fe. Es una relación sencilla, fácil. Podemos acercarnos confiadamente a Dios. La ley no se podían acercar confiadamente a Dios. No se podían acercar a Dios. Estaban separados, en pecado. ¿Qué es la palabra de Dios? Que podemos hablar con Dios las 24 horas, 7:24, 7:24, importa la condición que estemos. Dios escucha nuestras oraciones. Dios te escucha. Dios llamó a Pablo y le manifestó su palabra. Fue algo diferente. Fue algo diferente a lo que Dios le dio a Moisés en la ley. Claro, el mismo Jesús dijo, un mandamiento nuevo les traigo, el amor. Porque la ley era quisiera o no quisiera, le gustara o no le gustara. El amor. En Malaquías 3, que habla del diezmo, Dios les habla una palabra fuerte al pueblo de Israel y les dice, ustedes me han robado. Porque es que era la ley. No es si usted quiere, si usted no quiere, no es que me agradó, no me agradó, hoy me parece, mañana no me parece. No, es una ley. Quiera o no quiera, si le parece, si esté de acuerdo, no estoy de acuerdo, no, ahí no funciona, es una ley. Entonces por eso en Malaquías 3 aparece tan fuerte algo que dice, me han robado, porque es una ley. Ah, pero la palabra de Dios no dice me han robado. La palabra de Dios dice, Dios ama al dador alegre. Libertad. Es tan libre la palabra que Pablo dice, para no poner tropiezo al evangelio. El diezmo tranquilo, no, tranquilo, délo a un lado. Para no poner tropiezo al evangelio, porque es libertad. ¿Qué es el evangelio? Libertad, es amor, generada por Dios, no libertinaje. No libertinaje. Ah, podemos hacer lo que queramos. Todo nos es lícito, libertad. Todo nos es lícito, libertad. Ah, pero no todo conviene. Todo me es lícito, sí, libertad. Ah, pero no todo edifica. Y ese límite, el amor. Es un límite de amor el cual Dios nos ha llamado y al leer su palabra, nuestro entendimiento es alumbrado internamente y uno ve todo claramente. Dice, Dios mío, este mundo. ¿Y en dónde está ese mundo? En nuestro interior, en tu interior. No está afuera.
Eso que experimentamos cuando vamos a la playa, a la montaña y todo eso, es experimentarlo cada día en el interior en medio de las diferentes situaciones y circunstancias. ¿Qué es eso? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y eso qué es? La palabra de Dios. El gozo. Estad gozoso siempre. ¿Eso qué es? La palabra de Dios. ¿Quién lo genera? Dios que vive en nosotros. Esa es la palabra de Dios. Entonces dice que la palabra se manifestó. ¿Cuándo se manifestó? En Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. Y de donde llegamos a reinar en vida en nuestro interior. Reinar en vida sobre los deseos engañosos. Es decir, controlar. Él nos dio dominio propio para que la ira no se manifieste. Esa ira por dentro está, pero no se manifiesta. Usted no se va a convertir en el hombre increíble. No, la palabra de Dios se impide. Recuerda que la película El hombre increíble está buscando el antídoto. Porque él no puede controlar la ira y necesita un antídoto. Se terminó la serie y no encontró el antídoto. No lo encontró. El antídoto es la palabra de Dios. La palabra de Dios impide que la ira se manifieste, que la ira, que el odio, que la envidia, porque eso siempre va a estar. La palabra de Dios impide, la ley no. La ley no. La doctrina del hombre menos. Estamos hablando de algo que dio Dios, que es la ley, que esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que se manifestó, que es Dios mismo. Y cuando Él vino, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, tomó cuerpo, predicó el evangelio del reino. La gente se agolpaba a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué era tanta romería y por qué lo perseguían? Porque Él estaba hablando algo diferente, algo nuevo y de libertad. El poder de Dios, que permanece para siempre, algo que no cambia. Estamos hablando de algo que habló hace 2021 años aproximadamente y hoy es verdad. ¿Cómo vamos a colocar nuestra vida en la doctrina del hombre, familia? ¿Cómo vamos a creer que la filosofía, el pensamiento del hombre va a guiar nuestra vida? Por favor, cuando encontramos miles de pensamientos de hombres, uno diciendo que sí, el otro lo contradice, el otro dice esta sí es la verdad, el otro que no hay verdad, una confusión. Pero Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado a conocer la verdad. La palabra de Dios que está en nosotros desde que llegamos a la tierra. La oímos, oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento, pasamos a hacer esa palabra y a perseverar en ella. A perseverar en ella. La palabra no te juzga. No es que yo no leo la palabra ni oro porque Dios me juzga. Es porque debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Dios no nos está juzgando. Recuerda siempre la mujer en adulterio. Jesús dijo, no te condeno. Hoy es lo que nos dice cuando nosotros hablamos todos los días con Dios. Señor, es que mentí. Dios no te condena. Dios lo que hace es alumbrar el entendimiento para que vea que no es necesaria la mentira y que eso te enreda la vida y que no te permite disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Y Dios te alumbra el entendimiento a tal punto que es mejor andar con la verdad y comienzas a disfrutar de esa vida de paz, de tranquilidad que genera Él por la palabra. Entonces vemos en el versículo que la palabra fue manifestada por medio de la predicación. A Pablo, eso lo empezó Jesús. Jesús predicaba el evangelio del reino. Jesús hablaba la palabra de Dios. Que llamó y le reveló y le encomendó el evangelio fue a Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. Y recordemos siempre, ¿por qué la ley no es la palabra de Dios? Porque Saulo de Tarso conocía la ley. No era necesario que Jesucristo le llamara y le dijera, vaya, hable el evangelio del reino, que es la ley. No, ya Pablo conocía eso. Y Saulo de Tarso estaba persiguiendo a todos los que estaban hablando de que Cristo ya había venido. Entonces no era necesario. Cuando lo llama Dios a Pablo, le muestra cuál es el evangelio.
Y dice que él tiene todo por basura, por el conocimiento de Jesucristo. Basura es sin valor. Dice, todo lo que yo sabía acerca de Dios, lo tengo sin valor y ahora es la gracia. El Evangelio, que es la palabra, lo que contiene. Entonces vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Porque hemos estado hablando de la gracia, pero no hemos visto el versículo que dice que el Evangelio se llama la gracia. Vimos que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Jesús predicó el Evangelio del reino, Jesús predicó la palabra de Dios. La palabra del Señor es la que se predica por el Evangelio. ¿Y cómo se llama Evangelio? Evangelio no se llama buenas nuevas, es el significado de la palabra. O sea, que todo el Evangelio es bueno. O sea, en el Evangelio nunca vas a encontrar algo malo para nuestra vida. Por ejemplo, nada nos puede separar del amor de Dios. Un ejemplo de la ley. Dios llamó a Saúl, rey, tenía relación y era un escogido de Dios, y Dios estaba sobre Saúl. Pero Saúl cometió una falta y dice que Dios abandonó a Saúl y se pasó con David y ya dejó a Saúl y siguió con David. Esa era la ley, dura. Pero la gracia, el Evangelio, la palabra no es así. La palabra, lo bueno, las buenas nuevas que te dice que nada te puede separar del amor de Dios. Dios nunca nos va a abandonar, nunca te abandonará. Pero en la ley encontramos una historia. Si no tenemos claro, comenzamos a pensar que por nuestra acción Dios me va a abandonar. No. Dios nunca, dice, nunca nos dejará ni nos desamparará. Dios siempre va a estar de tu lado, siempre, nunca, pase lo que pasa. Tanto te ama y tanto son las buenas nuevas, el Evangelio, la palabra, que si se comete una acción indebida, usted dice, no, es que yo estoy haciendo esto mal, pues no, Dios no te abandona, tanto te ama Dios, que va a aparecer la disciplina de Dios en amor para atraernos a disfrutar de su reino. Nunca te va a abandonar, pero sí nos va a disciplinar. Sí nos va a disciplinar. Ese es el Evangelio. No, usted cometió algo malo y va para el infierno. No, si usted cometió algo malo, no va para el infierno. Todos los escogidos venimos del cielo y vamos para el cielo. Es por fe. Ese es el Evangelio. Y entonces la acción indebida, la disciplina de Dios. Y recuerda que toda disciplina no es causa de gozo. Caer en la disciplina de Dios, familia, eso no, eso duele, como cuando nuestros padres nos disciplinaron, pues eso duele, la disciplina duele, pero es para gozo, dice la palabra. Entonces miremos la diferencia. ¿Para qué estamos viendo el mensaje de hoy? Que Dios alumbre nuestro entendimiento para valorar la palabra, ver lo preciosa que es y poder pedirle a Dios que nos alumbre el entendimiento, perseverar en ella, hacerla. Y perseverar, porque vamos a dar fruto. Entonces debo de comenzar a dejar toda esa relación con Dios, que son ritos, penitencias o doctrinas de hombre, todo eso dejarlo a un lado, para perseverar en la palabra, que es el Evangelio, lo que estamos compartiendo. Entonces, Hechos capítulo 20, versículo 24, está hablando Pablo, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La palabra la contiene el Evangelio. ¿Cómo se llama el Evangelio? Se llama la gracia de Dios. Ahí está en Hechos capítulo 20, versículo 24. Y por eso la congregación se llama la gracia de Dios, porque es el nombre del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Contiene la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Las buenas nuevas, la que permanece para siempre. Esa está en cada uno de nosotros, donde no hay ritos, no hay ceremonias, no hay penitencias, no hay promesas, no hay pactos. Eso es de la ley. Nada de esas cosas. Pero yo escucho y dice que lo hizo y le fue bien. No, eso es como cuando usted, la persona, están lleno de ídolos y dice, mire, y de letreros dice que hizo milagros. No, pero
Eso no es. La Biblia dice que el ídolo no tiene poder para hacer ni bien ni mal. Nos quedamos con el evangelio, la verdad. Dios nos llamó, por eso dice estar firmes en medio de un mundo donde hay mucha confusión, hasta para identificar qué es la palabra de Dios. Hay mucha confusión, entonces ya nosotros oramos para tener claro qué es la palabra de Dios. Recuerda, Dios dio la ley por medio de Moisés al pueblo, pero esa no es la palabra. No hubiera venido Cristo a tomar cuerpo y hubiera predicado el evangelio del reino. Y hubiera predicado la palabra de Dios. Ni hubiera llamado a Saulo de Tarso a revelarle la gracia. Nada de eso hubiera sucedido si la ley fuera la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que contiene ¿qué? El evangelio. Y para finalizar vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, ¿para quién es? Para todos los escogidos de Dios. Pero aparece una palabra hermosa que es actuar, hacer. El verbo se hizo carne. Actúa, hace. Debemos de apartar tiempo. Oramos en el amor de Cristo. Si aún no lo estamos haciendo, debemos de apartar tiempo cada día para leer la palabra de Dios. En el estudio bíblico identificamos todo lo de hoy, que es la ley, por qué los ritos, por qué había un sumo sacerdote, por qué lo del cordero. En el día a día, el mensaje es la palabra de Dios. Porque esa palabra actúa, hace, uno no entiende cómo. O sea, explicar cómo hace la palabra en nosotros es imposible, no podemos explicarlo. Pero esa palabra sí hace. ¿Qué hace? Alumbra el entendimiento para sacarnos del error de la doctrina del hombre y de la ley. Ejemplo, sentirnos condenados por Dios y separados. De las cosas más hermosas que hace la gracia es que nos sentimos unidos a Dios, amados por Dios. Dios te ama, pase lo que pase, pero es real. Es un amor que da vida. El amor que le dio a la mujer que fue encontrada en adulterio. Ese amor que da vida, Dios te ama. Haya lo que haya sucedido, Dios te llamó para que sientas su amor, y ese amor es el que transforma nuestra alma. Recuerda que esa palabra actúa y hace en el alma. Lo que hemos venido compartiendo en las prédicas, en el alma. Hace. Si yo no la leo, ¿que Dios puede hacer? Claro que puede hacer. Él es el Todopoderoso. Pero el método, ¿cuál es? El medio y el método que dejó Dios es predicar el evangelio. Nosotros sembramos la palabra, la regamos, todos los días la leemos, estamos regando la palabra para que haga en nuestro interior ¿de qué? De la envidia, la vanidad, no se manifieste, y se manifieste el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Pero recordemos siempre esto. Cuando hablemos del fruto del Espíritu, escucha, del Espíritu, no de nosotros. Actúa, hace, es Dios, es la vida sobrenatural. La paz no es la que generamos nosotros, es la paz que nos da Dios, de movernos en sus principios, en esa palabra que es verdad, que se cumple, una vida sobrenatural. Y va transformando, y va haciendo. ¿Y qué hace? En nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nuestro hacer sea conforme a la palabra. Entonces, familia, lo que viene son milagros. Porque nos ha revelado claramente su palabra, que es verdad, que permanece para siempre. Recuerda, persevera. Mira, imposible que al hacer lo que dice la palabra, no sea el resultado de lo que dice la palabra. Imposible, porque Dios no miente, es la verdad. Quiere decir que al perseverar en la palabra,
Lo que nos espera es esa vida sobrenatural que inicia en nuestro interior y se manifiesta en un entorno. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.